La oscuridad, densa como el barro, había devorado la cordillera de los Andes en la provincia de Mendoza. El búnker Cóndor, centro de comando del 7º Cuerpo de Ejército del Ejército Argentino, era el único cerebro colosal que permanecía despierto en medio de esa negrura impenetrable. Decenas de pantallas vomitaban sin cesar los movimientos virtuales del enemigo y las maniobras de respuesta de las fuerzas propias, mientras las voces secas de los oficiales de operaciones se entrecruzaban con una urgencia palpable. Intento de ruptura de la primera brigada blindada enemiga en el paso de Uspallata. Se solicita apoyo de fuego inmediato de la artillería de campaña. Reasignar la 10ª brigada mecanizada al flanco derecho. Movimiento rápido. En el epicentro de todo aquel caos, frente a un gigantesco mapa de operaciones, una mujer permanecía inmóvil. Rondaba los 55 años. Su uniforme de combate, hecho a medida, se ajustaba a su cuerpo con la precisión de un bisturí, y sobre sus hombros brillaban las 3 insignias más pesadas del ejército argentino, el grado de teniente general. Era Elena Vargas, la comandante del 7º Cuerpo de Ejército, la fuerza de ataque más letal de la nación. Su apodo era la Dama de Hierro. La primera mujer egresada del colegio militar en el escalafón de combate en alcanzar el generalato, era considerada una estratega legendaria, la más brillante de todas las fuerzas armadas. Su esposo, un camarada de armas, había muerto más de una década atrás en un trágico accidente durante una operación en la frontera. Desde entonces, ella había hecho del uniforme su armadura, criando sola a su único hijo mientras ascendía a la cima de la jerarquía militar. No es el punto de ruptura, la voz grave y fría de la teniente general Vargas cortó el estruendo del búnker. Es una finta. El grueso de sus fuerzas no está en Uspallata, sino al norte, en el Cerro de la Gloria. Corrijan las coordenadas de la artillería. La 10ª brigada, que mantenga su posición actual y se prepare para un contraataque. Una sola frase suya bastó para que toda la operación cambiara de rumbo con una sincronización perfecta. Nadie en esa sala dudaba de su intuición ni de su juicio. Minutos después, el simulacro de combate se desarrolló exactamente como ella había predicho. La fuerza principal del enemigo fue completamente aniquilada en las laderas del Cerro de la Gloria. A las 3 de la madrugada, se declaró el fin del ejercicio. Buen trabajo. Fin del ejercicio a partir de este momento. Que los comandantes de cada unidad presenten sus informes post-acción mañana a las 9 de la mañana. Sin más. Sin mostrar el más mínimo atisbo de fatiga, Elena salió del búnker y se dirigió a su despacho. Al quitarse el pesado casco, reveló su cabello, prolijamente recogido en un rodete. Su mirada se posó en un pequeño portarretrato sobre su escritorio. En la foto, el rostro juvenil de su hijo, Mateo Rojas. Hacía poco había completado su formación como soldado voluntario y había sido destinado a una división en la misma provincia de Mendoza, en la precordillera. Su único hijo. Antes de enlistarse, Mateo le había dicho: «Mamá, no quiero que uses tus contactos para conseguirme un puesto cómodo. Quiero hacer esto como todos los demás, como un pibe normal». Elena se había sentido inmensamente orgullosa de aquellas palabras, pero al mismo tiempo, una punzada de angustia le había atravesado el corazón. Respetando su deseo, se había limitado a observar cómo su hijo era asignado a una división de infantería ordinaria en la frontera, sin ninguna conexión con ella ni con las unidades bajo su mando directo. Fue en ese preciso instante. Su teléfono celular encriptado, el que usaba exclusivamente para asuntos personales, vibró brevemente sobre el escritorio. En la pantalla, el nombre, Mateo. A esa hora. Su hijo, que jamás había roto el reglamento para llamarla, ni desde el centro de instrucción ni desde su destino final. El corazón de Elena se hundió como una piedra en un lago helado. Con mano temblorosa, atendió la llamada. Mateo. Del otro lado del auricular, solo hubo silencio por un instante. Un silencio cargado de una respiración entrecortada y sollozos ahogados. Mamá. La voz de su hijo no era la que ella recordaba, la de un joven lleno de energía y confianza.
Era un susurro quebrado, un lamento colgado del último hilo de la desesperación, a punto de romperse. Mamá, no aguanto más, esto es un infierno. ¿Qué pasa, hijo? Habla despacio. ¿Alguien te está lastimando? La dama de hierro había desaparecido. En su lugar, solo quedaba una madre cuyo corazón se desgarraba con el grito de su hijo. Tengo miedo de todos, mamá. No le dije a nadie quién sos, te juro que no dije nada. Pero ya no puedo más. Mamá, por favor, sácame de acá. Sácame de acá. Esa última súplica destrozó la coraza de autocontrol de Elena. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde me llamás? En el baño, estoy de guardia, me escapé un segundo. La llamada se cortó. La batería se había agotado, o peor, alguien lo había descubierto. Elena se quedó aferrada al teléfono, temblando de pies a cabeza. La última voz de su hijo. No era el sonido de un simple maltrato, era el crujido de un alma quebrándose. Sin pensarlo dos veces, marcó otro número. Su única hermana, Sofía Vargas, general de división y comandante de la 50ª División de Infantería. ¿Elena? ¿Qué pasa a esta hora? La voz somnolienta de su hermana Sofía llegó a través del teléfono. Sofía, soy yo. La voz de Elena era 100 veces más fría y letal que cuando había dirigido el ejercicio militar. Cancela todo lo que tengas agendado para mañana. Ponete ropa de civil y vení a buscarme con tu auto a las 9 en punto. Tenemos que ir a ver a Mateo. A las 11 de la mañana del día siguiente, un sedán negro, elegante pero discreto, se detuvo frente al puesto de guardia de la 28ª División de Infantería de Montaña, los Invencibles de la Concagua, en el corazón de la precordillera mendocina. Del auto descendieron dos mujeres. La que conducía era la teniente general Elena Vargas. Vestía un traje sastre negro, sobrio pero costoso, y su rostro no llevaba una gota de maquillaje. A pesar de no haber dormido en toda la noche, sus ojos enrojecidos despedían una intensidad que no había disminuido en lo más mínimo. Del asiento del copiloto bajó su hermana, la general de división Sofía Vargas. De facciones más afiladas que su hermana mayor, llevaba un vestido elegante. Cualquiera diría que eran dos mujeres de la alta sociedad, carismáticas y seguras de sí mismas, pero en sus rostros solo se leía una cosa, una profunda preocupación por su hijo y sobrino. Buen día, dijo Elena, acercándose a los soldados de guardia. Vengo a solicitar una visita para el soldado Mateo Rojas. Dos militares que brazaneaban a la sombra del puesto de guardia se les acercaron. Uno era un suboficial de unos 30 años, con la insignia de sargento en el hombro. El otro era un soldado con el grado de cabo. El sargento de guardia, de apellido Morales, las escaneó de arriba abajo, deteniéndose en su ropa de marca. En su mirada se mezclaban un desprecio evidente y una curiosidad lasciva. Visita. No es horario de visita. ¿Qué hacen acá un día de semana, señoras? Su tono no era el formal de un militar, sino el de alguien que busca pelea, usando el vos con una insolencia calculada. El cabo a su lado, de apellido Ferreira, se rió por lo bajo. ¿No sabe, mi sargento? Hoy en día estas señoras con plata se creen que el cuartel es un club de campo. Vienen a ver si el nene se limpió bien la cola. Señora. La general Sofía, de temperamento volcánico, estuvo a punto de abalanzarse sobre ellos, pero Elena la detuvo con una mano firme en el brazo. Elena respiró hondo, conteniendo una furia gélida. Personal de guardia. Su actitud es extremadamente insolente. Identifíquense con su nombre y rango y atiéndanos con el debido respeto. ¿Insolente? Ja. El sargento Morales soltó una carcajada de incredulidad. Tenía una aversión particular hacia las mujeres militares, y siempre repetía que la disciplina se había perdido desde que las polleras habían entrado al ejército. Señora, ¿usted sabe dónde está parada? ¿Se piensa que esto es la entrada de su country? Acá no entra cualquier civil, y menos una mujer.
Así que desaparezcan de acá. Rajen ya mismo. El cabo Ferreira se ajustó el casco y se acercó, amenazante. Che, señoras, váyanse por las buenas. Estamos ocupados. No vengan a armar quilombo en la entrada del cuartel por un pendejo que no se sabe atar los cordones. Les vamos a rayar todo ese auto de mierda si no se toman el palo. Los insultos llovían, cada uno más humillante que el anterior. La mirada de Elena se convirtió en una lámina de hielo. Había dedicado su vida entera a las Fuerzas Armadas. Y no podía tolerar que un soldado de su país insultara de esa manera a un civil, y mucho menos a una mujer. Más allá del problema de su hijo, esto era una afrenta a la disciplina y el honor del ejército. Última advertencia, dijo Elena, sacando su billetera. El personal de guardia debe informar inmediatamente a su superior y verificar nuestra identidad. De no hacerlo, toda la responsabilidad por lo que ocurra a continuación recaerá sobre ustedes. ¿Responsabilidad? Esta vieja está loca. La paciencia del sargento Morales se había agotado. Levantó la mano para empujarlas. Les dije que se fueran a la mierda. Las voy a sacar a patadas sí. No te atrevas a ponerle una mano encima. La voz de Elena contenía la misma letalidad que congelaba a sus subordinados en el búnker de comando. ¿Qué te pasa, vieja de mierda? Justo en el instante en que el sargento iba a empujarla bruscamente por el hombro, Elena y Sofía, en un movimiento sincronizado, sacaron sus identificaciones de las billeteras y se las pusieron delante de los ojos. ¿Y esto qué es? El sargento Morales se quedó sin palabras al ver las dos credenciales. No eran documentos de identidad ni licencias de conducir. Eran las credenciales de personal militar del ejército argentino, con el escudo dorado del país brillando sobre un fondo verde oscuro. El cabo Ferreira iba a burlarse, diciendo, ¿de dónde sacaron esta imitación barata?, pero se calló al ver que las fotos de las credenciales coincidían perfectamente con los rostros de las dos mujeres que tenía enfrente. Lee en voz alta, ordenó Sofía con una voz gélida. El sargento Morales, con ojos temblorosos, leyó la primera credencial. Nombre, Elena Vargas. Grado, teniente general. Cargo, comandante del 7º Cuerpo de Ejército. Su cerebro se detuvo en seco. Teniente general. 3 estrellas. La comandante del cuerpo de ejército al que pertenecía su propia división. La máxima autoridad militar en toda la región de Cuyo, una figura casi mítica. La dama de hierro, Elena Vargas, estaba parada frente a él, vestida de civil, y él la había llamado vieja de mierda. Su mirada, paralizada por el terror, se desvió hacia la segunda credencial. Nombre, Sofía Vargas. Grado, general de división. Cargo, comandante de la 50ª División de Infantería. General de división. 2 estrellas. Aunque su jurisdicción era otra, era una comandante de división, alguien con quien un simple sargento como él jamás podría cruzar una palabra en toda su vida. La boca del sargento Morales se abría y cerraba sin emitir sonido. Todo su cuerpo comenzó a temblar como una hoja. El cabo Ferreira ya no estaba pálido, su rostro había adquirido el color cerúleo de un cadáver. Señoras, viejas locas, rajen de acá. Cada palabra que habían escupido se había convertido en un cuchillo apuntando a sus gargantas. Sargento, lo llamó la teniente general Vargas. ¿Quedó clara mi identidad? Mi general, Morales parecía a punto de arrodillarse ahí mismo. Yo no sabía, se lo juro, no tenía idea. ¿Qué no sabías? La general Sofía dio un paso al frente, con una furia asesina en los ojos. Así que si no sabés quién es, podés insultar a una mujer civil, llamarla loca y vieja de mierda. ¿Podés amenazarla y decirle que se vaya a la mierda? Para eso te da el país el uniforme que llevas puesto, para cometer estas bajezas. Me equivoqué, mi general. Pido perdón. Cometí un error garrafal. Morales y Ferreira cayeron de rodillas, golpeando la cabeza contra el pavimento.
Basta de ruido, dijo Elena, ignorándolos mientras sacaba su propio teléfono. No marcó el número del cuartel, sino otro. Estaba llamando al dueño de la tierra que pisaba en ese momento. Habla la comandante del séptimo cuerpo, su voz, despojada de toda emoción, era como el hielo del Ártico. Hablo con el general Ricardo Montoya, comandante de la 28ª División. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre, evidentemente desconcertado por un informe que acababa de recibir, respondió con pánico. Sí. A la orden, mi general. Soy el general Montoya. ¿A qué debo el honor? ¿Te preguntas a qué debo el honor? Dijo Elena con frialdad. Bien. Quiero que vengas ahora mismo al puesto de guardia de tu división. Trae con vos al jefe de la policía militar. Te doy 5 minutos. Si tardás un segundo más, te juro que doy vuelta a tu división como una media. Elena cortó la llamada. Bajó la vista hacia los dos hombres arrodillados. Levántense. El calvario para ustedes recién empieza. El general de división Ricardo Montoya estaba presidiendo la reunión semanal con su Estado Mayor cuando sonó la línea directa con el comando del cuerpo de ejército. Al otro lado, la voz de la Dama de Hierro, la teniente general Elena Vargas. Venía al puesto de guardia en 5 minutos. Montoya se puso de pie de un salto. No entendía nada. La comandante del cuerpo, la mismísima Elena Vargas, lo estaba convocando al puesto de guardia de su propia división sin previo aviso. En tiempos de paz, algo así era inimaginable. Equivalía a una emergencia de nivel de conflicto bélico. Llamen al jefe de la policía militar. Preparen mi vehículo de comando, ahora. Gritó Montoya, saliendo disparado del búnker. Su mente estaba en blanco. ¿Un accidente durante un entrenamiento? ¿Una incursión enemiga? Se subió a su sedán de comando y junto con el vehículo de la policía militar, corrió a toda velocidad hacia la entrada. Los 5 minutos que tardó en llegar desde el cuartel general hasta el puesto de guardia le parecieron 5 años. Con un chirrido de neumáticos quemados, el sedán negro con las 2 estrellas de general de división se detuvo bruscamente. Montoya saltó del auto antes de que se detuviera por completo. Y entonces las vio. 2 mujeres, de pie, con una expresión gélida. Una era su superior directa, la comandante del cuerpo Elena Vargas. La otra, su compañera de promoción en el colegio militar y actual comandante de la 50ª División, Sofía Vargas. 2 generales, vestidas de civil, en la entrada de su cuartel. Y frente a ellas, sus propios hombres, el sargento Morales y el cabo Ferreira, con la cara descompuesta. En ese instante, Montoya comprendió todo. No se trataba de una situación militar. Era algo mucho, mucho peor, un problema de disciplina catastrófico. A la orden. Montoya ejecutó el saludo más enérgico y marcial de toda su carrera. Mi general, ¿a qué debo su visita? No esperaba tenerla en este humilde lugar. General Montoya, lo llamó Elena, apenas devolviéndole el saludo. Así es como instruye a sus hombres. Un sargento de su división llama a una civil, a una mujer, vieja de mierda, la insulta y amenaza con agredirla. Esta es la disciplina de su división. Toda la sangre abandonó el rostro de Montoya. No podía creer lo que oía. Sus subordinados habían llamado vieja a la teniente general Vargas y a la general de división Vargas. Su mirada se clavó en el sargento Morales. Sus ojos no solo contenían furia, sino un deseo homicida. Vos, basura. El sargento Morales, finalmente consciente de la magnitud de su acto, se desplomó en el suelo. Mi general, yo pensé que eran civiles. Cerrá el pico. El grito de Montoya pareció hacer temblar todo el cuartel. Si es una civil podés insultarla. Si es una civil podés maltratarla, pedazo de animal. Basura inmunda. Montoya se giró hacia el jefe de la policía militar.
¿Y usted qué hace ahí parado? Relevo inmediato de estos dos y que los lleven a la oficina de asuntos internos. Dese por separado del servicio a partir de hoy, sorete. Los policías militares se abalanzaron sobre los dos hombres y les torcieron los brazos. Fue un error, mi general. Por favor, mi general. Sus gritos eran patéticos, pero la expresión de las dos generales no cambió. Montoya, respirando con dificultad, se volvió hacia Elena Vargas. Mi general, no tengo cara. Le pido mil disculpas. He fallado en la instrucción de mis hombres. Merezco el peor de los castigos. Un general de división, con 2 estrellas, inclinaba la cabeza ante una teniente general de 3. Basta, lo cortó Elena. No vine hasta acá para sermonear a sus subordinados. Su voz tembló casi imperceptiblemente. Mi hijo, el soldado Mateo Rojas. Está asignado a su división. Vine a verlo. La mente de Montoya explotó por segunda vez. El soldado Mateo Rojas. El nombre no le sonaba. El hijo de la teniente general Vargas estaba sirviendo en su división, como un simple soldado. Mi general, ¿qué está diciendo? Traiga a mi hijo. Ahora. La cabeza de Montoya ya no procesaba el miedo, sino que calculaba frenéticamente cómo salir de esta. El hijo de la comandante del cuerpo está en su división. Y su madre, tras recibir una llamada desesperada, ha venido en persona, sin aviso, acompañada por su hermana, otra general. Esto no era un simple exabrupto en el puesto de guardia. Era el prólogo de un desastre de proporciones bíblicas. Abuso dentro del cuartel. Y la víctima era el hijo de una de las personas más poderosas del ejército. Busquen al soldado Mateo Rojas inmediatamente. No, iré yo mismo. ¿En qué unidad está? Montoya, presa del pánico, se movía sin rumbo. No se mueva, lo detuvo Elena. ¿Cree que mi hijo podrá hablar con libertad si usted aparece? Usted se queda acá. Sofía, se giró hacia su hermana. Anda vos. Acompañé al ayudante del general Montoya y tráeme a Mateo, por favor. Entendido, Elena. Sofía fulminó con la mirada a Montoya y siguió al ayudante de campo hacia las barracas. Montoya se quedó solo con Elena Vargas en el puesto de guardia. Un silencio incómodo y mortal se instaló entre ellos. Montoya sudaba a mares, sin atreverse a abrir la boca. Unos minutos después, a lo lejos, apareció Sofía Vargas, prácticamente sosteniendo a un joven soldado. Al ver a su hijo, Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. La imagen gallarda que recordaba de la ceremonia de egreso había desaparecido. Su uniforme de combate estaba sucio y cubierto de polvo. Su rostro, visible bajo el casco, tenía las mejillas hundidas, casi cadavérico. Tenía los labios partidos y ensangrentados y, lo peor de todo, sus ojos estaban vacíos, sin rastro de vida. Mateo. El soldado Mateo Rojas no podía levantar la cabeza. Ya estaba en shock al descubrir que su tía era una general de división, pero la idea de que su madre, la dama de hierro, estuviera allí, era simplemente increíble. Mamá, la voz de Mateo fue apenas un susurro. La vergüenza de mostrarse así, en su estado más débil y miserable, lo hacía temblar. La teniente general Vargas contuvo a duras penas el impulso de correr hacia él. Se giró hacia Montoya. Sus ojos, ahora, no solo reflejaban ira, sino un desprecio gélido. General Montoya. Sí, mi general. Ese chico que ve ahí es mi hijo. Lleva 2 meses en su división. Y está en ese estado. Mi hijo está así. ¿Usted lo ve con sus propios ojos? Lo lamento, mi general, de verdad, yo no. Lléveme a su despacho. Y llame inmediatamente al suboficial mayor de su unidad, el que mejor conozca la vida interna de las barracas. En el despacho del comandante de la división, la teniente general Vargas sentó a su hijo Mateo en un sofá,
mientras Montoya permanecía de pie contra una pared, como un acusado. Sofía Vargas le trajo un vaso de agua tibia. Mateo, al ver las credenciales de su madre y su tía, con sus 3 y 2 estrellas, sobre la mesa de centro, finalmente comprendió la magnitud de la situación. «Mamá, te juro que no dije quién eras». «¿De verdad?», Mateo rompió a llorar. «Lo sé», Elena tomó la mano temblorosa de su hijo. «Lo sé, mi amor. Ya está. Ya pasó. Mamá está acá». En ese momento, la puerta del despacho se abrió y el suboficial mayor de la 28ª División entró a toda prisa. «A la orden». «Suboficial mayor». «Basta, suboficial mayor», lo interrumpió Elena. «Quiero que me diga todo lo que sabe sobre la vida de mi hijo, el soldado Mateo Rojas, en su barraca. O mejor dicho, quiero que me diga todo lo que ha estado ocultando hasta ahora». Elena lo supo al instante. Era imposible que un suboficial mayor, cuyos ojos y oídos debían estar en todas partes, no supiera nada mientras su hijo llegaba a ese estado. El aire en el despacho del general Montoya se volvió pesado, irrespirable. Él mismo se sentía un prisionero en su propia oficina, arrinconado contra la pared. El suboficial mayor, de apellido Jiménez, tragó saliva al darse cuenta de que la mujer sentada frente a él, la dama de hierro, junto a su hermana, otra general, y el soldado que lloraba, eran el epicentro de una tormenta que estaba a punto de estallar. Suboficial mayor, la voz de la teniente general Vargas era serena, pero ejercía una presión más aterradora que cualquier grito. «Mi hijo, el soldado Mateo Rojas. ¿Qué le ha pasado en estos 2 meses? Usted es como el padre de los soldados, ¿no es así? Dígame todo lo que sabe». El suboficial Jiménez sudaba profusamente. Aunque no conocía los detalles de cada soldado, había oído rumores sobre la compañía a la que pertenecía Mateo Rojas, conocida como los Pumas. «Mi general, con todo respeto, la compañía del soldado Rojas ha sido objeto de varias quejas anónimas por problemas de convivencia entre los soldados. En particular, un cabo llamado Acosta». «¿Cabo Acosta?» «Sí, mi general. Desde que fue nombrado jefe de grupo, los informes sobre abusos a los soldados más nuevos se han disparado. Pero el capitán de la compañía». «El capitán lo encubrió». Intervino bruscamente la general Sofía. «¿O participó?» «Estuvo más cerca de encubrirlo, mi general. Se rumoreaba que la familia del cabo Acosta es muy influyente en la región, y el jefe del batallón había ordenado que cualquier problema se manejara con discreción». «¿Con discreción?». La teniente general Vargas soltó una risa amarga. «Mi hijo está hecho una piltrafa, y ustedes lo manejan con discreción». Se giró hacia Montoya. «General Montoya, ¿usted nunca recibió un informe sobre esto?». «Yo los detalles de cada soldado». «Basta», Elena miró a su hermana. «Sofía, vos también sos comandante de división. Creo que esto lo voy a resolver más rápido yo misma. Haceme un favor y vengate por tu sobrino. El general Montoya y yo esperaremos los resultados aquí». Para Montoya, esto era una humillación aún mayor. Una comandante de otra división, la tía de la víctima, iba a investigar un asunto interno de su propia unidad. Pero no pudo decir que no. «Entendido, Elena», dijo Sofía. Inmediatamente llamó al jefe de la policía militar y al oficial de asuntos internos. «A partir de este momento, clausuren las barracas del batallón al que pertenece el soldado Rojas. Aíslen e interroguen al cabo Acosta, a toda su banda, al capitán de la compañía, al suboficial encargado y al jefe del batallón. Pido prestada temporalmente la autoridad de mando del general Montoya». «Proceda», respondió Montoya, humillado. Esa tarde, la 28ª División fue un caos. La policía militar, bajo el mando de una general de otra unidad, empezó a registrar un batallón entero como si buscaran a un terrorista. El soldado Mateo Rojas fue trasladado de inmediato a una habitación privada en la enfermería del cuartel, bajo protección.
Allí, le contó todo a su tía, Sofía Vargas. El cabo Acosta me escuchó hablando por teléfono con mamá. ¿Qué? Yo solo le dije, mamá, estoy bien, no te preocupes. Y él escuchó y me dijo, ¿por qué la voz de tu vieja suena tan joven? Es tu madrastra. Y desde ese momento empezó el infierno. Acosta usó la situación familiar de Mateo como pretexto para llamarlo el huérfano sin madre, y cada noche, antes de dormir, lo arrastraba al depósito de limpieza para golpearlo sistemáticamente. Incluso llegó a practicarle el submarino seco, cubriéndole la cara con una toalla mojada. ¿Por qué no lo denunciaste?, preguntó Sofía, con la voz quebrada por la rabia. Porque Acosta me amenazó. Me dijo que si abría la boca, iba a agarrar una foto de mamá y la iba a editar para subirla a internet con cosas horribles. Me decía, si tu vieja fuera una mujer decente, ¿por qué estaría metida todo el día en un cuartel? Y yo tuve miedo. La general Sofía apretó los dientes. Esto no era un simple abuso. Era un crimen diseñado para destruir el alma de una persona. El cabo Acosta fue detenido y llevado ante ella. Al principio, negó todo con descaro. ¿Cuándo? Ese pibe, Rojas, es un problemático desde que llegó. Seguro se cayó solo. Cerrá la boca. Sofía le dio una bofetada que resonó en la sala. Sé perfectamente lo que le hiciste a mi sobrino. Escuché cada una de las palabras asquerosas que le dijiste. En ese momento, un oficial de asuntos internos entró con los objetos requisados del armario de Acosta. Dentro, encontraron la billetera de Mateo, de la que habían sacado una foto de Elena Vargas, vestida de civil, junto a su hijo. Acosta había estado usando esa foto para chantajearlo. La evidencia era irrefutable. El cabo Acosta fue puesto bajo arresto de inmediato, y los soldados que lo habían ayudado, así como el capitán y el jefe de batallón que lo habían encubierto, fueron relevados de sus cargos y enviados a un consejo de disciplina. El general Montoya corrió hacia la teniente general Vargas e inclinó la cabeza una vez más. Mi general, lo lamento muchísimo. No sabía que había un demonio así en mi unidad. Le aplicaré el máximo castigo que permita la ley militar. Basta, lo interrumpió Elena. Buen trabajo, general. Parece que atraparon a la rata. El primer acto de justicia parecía haberse cumplido. Oficialmente, la teniente general Vargas agradeció al general Montoya por su rápida actuación y regresó a su comando. Su hermana Sofía hizo lo mismo, no sin antes encargarle el cuidado de su sobrino. El soldado Mateo Rojas recibiría tratamiento en la enfermería y pronto sería transferido a un puesto seguro en el comando de la división. Todo parecía perfectamente resuelto. Pero esa noche, en el cuartel general del 7º Cuerpo, Elena Vargas leía una y otra vez el último mensaje de texto que le había enviado su hijo. No le dije a nadie quién sos, mamá. Pero ya no puedo más. Los ojos de Elena se entrecerraron. Algo no encajaba. El cabo Acosta había empezado a maltratar a su hijo después de escucharlo hablar con su mamá. Había robado su foto para amenazarlo. Por lo tanto, Acosta debía pensar que la madre de su hijo era una mujer común y corriente. Entonces, ¿por qué Mateo había dicho, no le dije a nadie quién sos? Sonaba como si alguien lo estuviera presionando para que revelara la identidad de su madre. Si el acoso de Acosta era solo por celos o por desprecio a su situación familiar, la frase de Mateo no tenía sentido. A menos que, un pensamiento terrible cruzó la mente de Elena. ¿Y si el cabo Acosta sabía desde el principio que Mateo Rojas era el hijo de alguien importante? Llamó a su hermana Sofía. Sofía, me dijiste que la familia de ese tal Acosta era influyente en la zona. Averíguame si su asignación a esa unidad fue especial de alguna manera. Elena, ¿de qué hablas? Ya está todo terminado. No, algo no cierra. Siento que la razón por la que Acosta atormentaba a Mateo no era solo porque fuera un psicópata. Sofía confiaba en la fría intuición de su hermana.
usando sus contactos, investigó los registros de alistamiento y asignación del cabo Acosta. Al día siguiente, descubrió algo impactante. Elena, lo encontré, la voz de Sofía temblaba. Acosta originalmente fue asignado a mi 50ª división. Pero justo después de terminar la instrucción, fue reasignado de manera extraordinaria a la 28ª división. Bajo la categoría de soldado bajo supervisión especial. ¿Quién lo transfirió? El general Ricardo Montoya. El teléfono casi se le cae de las manos a Elena. Montoya envió una solicitud de cooperación directamente al Comando de Personal del Estado Mayor. El padre del cabo Acosta es el dueño de Constructora Andina, el mayor contratista militar en la jurisdicción de Montoya. Todas las piezas encajaron en la mente de Elena Vargas. El general Montoya, el contratista Acosta padre, y su hijo, el demoníaco cabo Acosta. Esto no era un simple caso de abuso. Era una red de corrupción entre el comandante de la división y un contratista local. El señor Acosta tenía que enviar a su hijo problemático al servicio militar, pero quería que tuviera un puesto cómodo. Le pidió el favor a Montoya, y a cambio, Montoya hacía la vista gorda con las irregularidades en las obras y los sobreprecios de Constructora Andina. Así, el cabo Acosta se convirtió en el rey de su compañía, protegido por el propio comandante de la división. Por eso el capitán y el jefe de batallón lo encubrían, no porque fuera el hijo de un empresario, sino porque era un soldado, protegido por el general. Pero, ¿por qué Mateo?, se preguntó Elena. ¿Qué tenía de especial mi hijo? Inmediatamente llamó a Mateo a la enfermería. Mateo, soy mamá. Cuando Acosta te maltrataba, ¿alguna vez te pidió que hicieras algo o te llevó a algún lugar fuera del depósito de limpieza? Mateo dudó un buen rato. Mamá, la verdad es que un par de veces, Acosta me sacó del cuartel por la noche. ¿Qué? ¿Fuera del cuartel? Sí. El capitán y el oficial de guardia hacían como que no veían nada. Acosta me mandaba a una oficina de Constructora Andina que está cerca y me hacía buscar un sobre con papeles. Yo no sabía qué era, solo hacía lo que me ordenaba. Esos sobres siempre terminaban en el escritorio del jefe de batallón, o a veces de alguien más arriba. Elena Vargas lo entendió todo. Mateo no era un simple mensajero. Lo estaban usando como testigo y transportista en una trama de sobornos. ¿Por qué yo, mamá? Sollozó Mateo. Porque era el más fácil de dominar, porque pensaba que no tenía a nadie. No, no era por eso. La teniente general Vargas revisó los registros de asignación de nuevos soldados de la 28ª división que había obtenido a través de la inteligencia militar. Soldado Mateo Rojas. Ficha personal. Relaciones familiares, madre, Elena Vargas. Ocupación, funcionaria pública. Funcionaria pública. Elena soltó una risa amarga. Para que su hijo tuviera un servicio militar normal, en la sección de ocupación, no había puesto militar ni general, sino simplemente funcionaria pública. Acosta y sus titiriteros habían pensado que Mateo era el blanco perfecto, el hijo de una simple empleada pública sin poder. Por eso lo usaron para transportar sobornos y luego lo torturaron para silenciarlo. No le dije a nadie quién sos, mamá. Esa frase no era un lamento del tipo, si supieran que mi mamá es general, no se atreverían a tocarme. Era una súplica desesperada, por favor, que mi mamá no sea una simple funcionaria sin poder. Por favor, que alguien tenga la fuerza para sacarme de este infierno. Este era el primer giro de la trama. No era un simple caso de abuso en el cuartel, sino un gigantesco cartel de corrupción entre un general y un contratista. Y en el centro de todo, sin saberlo, estaba ella. La identidad que había ocultado para proteger a su hijo se había convertido en el cebo que lo había arrastrado al infierno. En su despacho, la teniente general Elena Vargas miró la oscuridad a través de la ventana y luego su propio uniforme, al que había dedicado su vida. Una furia helada le atenazó el corazón. Montoya. Maldito seas.
Recordó la ira exagerada y la rápida actuación que Montoya había mostrado frente a ella. Había sido una actuación perfecta para encubrir su propio crimen. Se dio cuenta de que Elena Vargas no había ido allí como comandante del cuerpo, sino como madre. Y le dio a la madre lo que quería, arrestó al sádico cabo y puso a su hijo a salvo. Calmó la ira de la madre para que el escándalo no creciera, cortando su propia cola, el cabo Acosta, para salvar el cuerpo. Estaba convencido de que Elena, cegada por la preocupación por su hijo, no vería el entramado de corrupción que había detrás. «Me subestimaste», pensó Elena con una chispa peligrosa en los ojos. «Te atreviste a verme solo como una madre cegada por su hijo». Volvió a llamar a su hermana. «Sofía, esto se puso muy interesante». «¿Qué decís, Elena?» «Si ya metieron preso a Acosta». «Acosta es solo la cola. El verdadero monstruo es Montoya». Elena le explicó todo lo que había descubierto. Al otro lado de la línea, sintió como la respiración de Sofía se volvía agitada. «Ese hijo de puta». «Sofía, cálmate. Montoya no es un zorro cualquiera. Para atraparlo, tenemos que hacer que salga de su madriguera por su propia voluntad». «¿Cómo?» «Vamos a montar una obra de teatro», dijo Elena. «En este momento, Montoya cree que no sabemos nada. Cree que nos conformamos con el castigo a Acosta y volvimos a casa. Tenemos que reforzar esa creencia. Vos, cumplí tu papel de tía protectora. Llámalo todos los días, agradecele por cuidar también de Mateo, decile que Elena ya está tranquila. Hacé que se confíe por completo. Y vos». La voz de Elena se volvió dura como el acero. «Yo, como comandante del cuerpo, voy a empezar a apretarle el cuello». La operación de la teniente general Vargas comenzó de inmediato. Presentó un informe oficial al Estado Mayor del Ejército. El contenido era el siguiente: el incidente de abuso en la 28ª División ha sido resuelto gracias a la acción rápida y decidida de su comandante, el general de división Ricardo Montoya. Sin embargo, para erradicar cualquier vicio residual en dicha unidad, se llevará a cabo una inspección especial bajo la supervisión directa de este comando de cuerpo. Era una jugada maestra de doble filo. Para Montoya, el mensaje era: confío en usted, pero por protocolo, haremos una inspección. Pero en realidad, le daba a Elena la excusa perfecta para infiltrar legalmente a sus propios agentes de inteligencia, los Cóndores, en la 28ª División. Montoya, al recibir el informe, respiró aliviado. Al final, la Dama de Hierro no es para tanto. Era solo un problema con su hijo. Una inspección. ¿Qué más da? Los papeles están en orden. Ya corté la cabeza de Turco. Mejor aún, voy a usar esto para proyectar una imagen de unidad limpia. Cuando recibió la llamada de agradecimiento de la general Sofía Vargas, bajó la guardia por completo. Mientras tanto, el equipo de inteligencia de élite de Elena, los Cóndores, se infiltró en la 28ª División bajo la apariencia de un equipo de inspección. Su verdadero objetivo no era el abuso, sino todos los documentos relacionados con Constructora Andina, los libros de contabilidad y los archivos del ordenador personal del general Montoya. Al mismo tiempo, Elena le dio a su hijo una nueva misión. «Mateo, ahora tenés que ser mis ojos dentro del despacho de Montoya». «Sí, mamá. Montoya te ve como una víctima, no como una amenaza. Al contrario, va a querer tenerte cerca para mostrarme a mí, a Elena Vargas, lo bien que cuida a tu hijo». La predicción de Elena fue exacta. El general Montoya sacó a Mateo de la enfermería y, en un gesto extraordinario, lo asignó como su asistente personal, el puesto más cómodo y seguro de toda la división. Era una forma de quedar bien con la tía de Mateo, la general Sofía Vargas. Soldado Rojas, ya pasó lo peor. Ahora, a mi lado, estará más seguro que en ninguna parte, dijo Montoya, palmeándole el hombro con una sonrisa paternal. Mateo, interpretando el papel de un soldado aterrorizado y agradecido, le juró lealtad. Gracias,
mi general. Haré lo que usted me ordene. Así, los ojos de la teniente general Vargas se instalaron en el corazón del enemigo. Era el comienzo del segundo giro de la trama. Montoya creía haber engañado a Elena, pero en realidad, era solo un peón en el gigantesco tablero de ajedrez de ella, corriendo ciegamente hacia el jaque mate. La vida militar del soldado Mateo Rojas cambió de la noche a la mañana, del infierno al paraíso. Ya no sufría los golpes de un superior sádico, ahora vivía en las impecables dependencias de los asistentes del comando de la división. Su tarea principal era limpiar el despacho del general Montoya, servirle café y recibir a sus visitas. Montoya creía tener a Mateo bajo control total. A propósito, delante de él, mantenía conversaciones telefónicas en las que alardeaba de su amistad con la mamá, teniente general o la tía, general de división. Ah, general Vargas. Soy Montoya. Ni se imagina lo bien que está su sobrino. Es un chico brillante. Lo tengo a mi lado como si fuera mi propio hijo, dígale a la comandante del cuerpo que no se preocupe. Estaba seguro de que Mateo, al escuchar esto, le contaría a su madre lo bien que lo trataba el general. Pero Mateo estaba actuando. Cumplía la misión que su madre le había encomendado: escuchar, observar y memorizar. Observaba cada movimiento de Montoya. Descubrió que todas las tardes, Montoya hacía una llamada desde un teléfono seguro, no desde la red interna. Fue testigo de las reuniones entre Montoya y el señor Acosta de Constructora Andina. A pesar de que su hijo estaba preso, el empresario seguía entrando y saliendo del despacho del general como si fuera su casa. «General, ¿está seguro de que mi hijo mantendrá la boca cerrada?» «No se preocupe, Acosta. Ese chico era solo mi cebo. Una cola no puede morder al cuerpo que la mueve. Ahora mismo, esa mujer, Elena Vargas, está satisfecha con que su hijito esté a salvo. La inspección es pura formalidad. Nosotros tenemos que ocuparnos del verdadero negocio». Mateo contuvo la respiración. ¿El verdadero negocio? Observó que los días en que el equipo de inspección del Cuerpo de Ejército revisaba documentos, Montoya guardaba bajo llave un archivador específico y se metía la llave en el bolsillo. Contenía los expedientes de obras de fortificación y adquisición de nuevo equipamiento. Cada noche, desde el baño, Mateo informaba de todo esto a su madre a través de un microtransmisor, sin omitir una sola palabra. «Mamá, hablan de un verdadero negocio. Y nunca deja que nadie toque el archivador de adquisición de equipamiento». La teniente general Vargas cruzó la información de su hijo con los datos que su equipo de cóndores estaba recopilando. ¿Nuevo equipamiento? Sus ojos brillaron. El objetivo de Montoya no era solo la pequeña corrupción con las obras de Constructora Andina. Su equipo de inteligencia obtuvo la información clave. El general Montoya estaba usando a Constructora Andina como pantalla para manejar un negocio mucho más grande y oscuro: el programa de adquisición de equipos de comunicación de nueva generación. El ejército estaba llevando a cabo un proyecto a gran escala para reemplazar los viejos equipos de comunicación en las unidades de frontera, y la 28ª División era una de las unidades piloto. Montoya estaba conspirando con un contratista de defensa específico, K-Defense, que era el principal candidato. Aparentaba recibir pequeños sobornos por obras de construcción, pero en realidad estaba recibiendo miles de millones de K-Defense para falsificar los informes de evaluación y asegurarse de que sus equipos defectuosos fueran adquiridos por el ejército. Este era el doble giro del caso. El primer giro que Elena había descubierto, la corrupción con el contratista local, era en realidad una cortina de humo que el propio Montoya había dejado filtrar para ocultar su crimen mayor. Mateo dijo que iba a buscar sobres a la obra de Constructora Andina, pensó Elena. No estaba transportando sobornos. Eso también era una farsa. Montoya había expuesto deliberadamente a Mateo como un vínculo con Constructora Andina. Si surgía algún problema, planeaba culpar de todo el cabo a Costa y a la constructora, mientras él se presentaba como un comandante incompetente que no supo supervisar a sus subordinados, manteniendo oculto su verdadero negocio con K-Defense. Y yo,
Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Elena. Cuando aparecí como una madre furiosa, él aprovechó la oportunidad. Sacrificó al cabo Acosta y a Constructora Andina, entregándomelos como un trofeo, para usarme a mí como la coartada perfecta para encubrir su mayor crimen. La frase, la propia teniente general Vargas investigó y no encontró nada, sería su salvoconducto. Todo quedó claro. El sargento Morales y el cabo Ferreira en el puesto de guardia no eran solo dos misóginos. Estaban siguiendo órdenes de Montoya para bloquear la entrada a visitantes no deseados. Su comportamiento grosero ese día tenía como objetivo hacer que las hermanas Vargas se dieran la vuelta y se fueran, dándole tiempo a Montoya para reaccionar. Elena, ese maldito hijo de puta, la general Sofía, al enterarse de toda la verdad, temblaba de rabia. Sofía, es hora de terminar la obra de teatro. La voz de Elena tenía el peso de alguien que comanda ejércitos. La cacería del zorro ha terminado. El plan final de la teniente general Vargas fue meticuloso. Fijó el día para la fecha exacta en que los equipos defectuosos de K-Defense serían entregados en la 28ª División. Primero, informó de todo en persona al jefe del Estado Mayor del Ejército. El jefe del Estado Mayor, al enterarse de que un general de su propio ejército había cometido un crimen tan atroz, cercano a la traición, montó en cólera. Le otorgó a Elena Vargas poderes que cedían su autoridad como comandante de cuerpo, dándole un mando parcial sobre todas las fuerzas. General Vargas, confío en usted. Restaure el honor de nuestro ejército con sus propias manos. El día de la operación, en la 28ª División coincidieron dos eventos, la entrega de equipos de K-Defense programada por Montoya y una inspección sorpresa de preparación para el combate, ordenada por Elena Vargas. Montoya entró en pánico. Llamó a la teniente general. Mi general, hoy tenemos una importante recepción de equipamiento en la división. ¿Podríamos posponer la inspección un día? General Montoya, la voz de Elena era glacial. ¿Acaso la guerra espera a que terminemos de recibir equipamiento? La inspección se realiza según lo previsto. Montoya estaba desesperado. Intentó desviar los equipos de K-Defense a un almacén secreto en la parte trasera del cuartel. Y le encomendó esa misión a su leal asistente, el soldado Mateo Rojas. Soldado Rojas, usted es mi único hombre de confianza. Los camiones que entrarán por la puerta trasera guíelos discretamente al depósito número 3 sin que el equipo de inspección los vea. Entendido. El futuro de nuestra división depende de esto. Entendido, mi general, respondió Mateo, interpretando a la perfección su papel de soldado leal. Montoya se encargó personalmente de recibir a la teniente general Vargas, tratando de mantener su atención fija en él. Mi general, por aquí. Las instalaciones del polígono de tiro de nuestra división. Basta, lo cortó Elena. No me interesa el polígono de tiro. Quiero ver los depósitos de su división. Especialmente el depósito número 3. El rostro de Montoya se volvió blanco. ¿Pasa algo? ¿El comandante de cuerpo no puede inspeccionar los depósitos de sus unidades subordinadas? No, por supuesto. Por aquí. Montoya, con las piernas temblorosas, guió a Elena hacia el depósito número 3. Estaba convencido de que Mateo ya habría desviado los camiones. Tranquilo. Mateo se habrá encargado. La pesada puerta de acero del depósito número 3 se abrió. Y Montoya se quedó congelado en el sitio. Dentro del almacén, apiladas, había decenas de cajas con el logo de K-Defense. Frente a ellas, su leal asistente, el soldado Mateo Rojas. Y junto a Mateo, su tía, la general de división Sofía Vargas, acompañada por un equipo de las Fuerzas Especiales del Ejército, completamente armados. Mateo, susurró Montoya, incrédulo. El soldado Mateo Rojas ya no era el joven aterrorizado. Miró directamente a su madre y ejecutó un saludo impecable. A la orden. Soldado Mateo Rojas. Misión de aseguramiento de pruebas ordenada por la comandante del cuerpo, cumplida.
La teniente general Vargas devolvió el saludo a su hijo. Buen trabajo, soldado. Lentamente, se giró hacia Montoya. General Ricardo Montoya. Montoya no pudo decir una palabra. Se dio cuenta de que, desde el principio hasta el final, había estado bailando en la palma de la mano de estas dos hermanas. Por los delitos de cohecho, malversación de suministros militares, abuso de autoridad y por poner en riesgo la seguridad de la República Argentina, en nombre y por orden directa del jefe del Estado Mayor del Ejército, queda usted detenido con efecto inmediato. La general Sofía se acercó con un par de esposas. Miserable. A partir de ahora vas a sentir en carne propia lo que le hiciste a mi sobrino y a nuestro ejército. Mientras le ponían las esposas, Montoya fulminó con la mirada a Mateo. Vos, pendejo. La concha de tú. La mano de Sofía Vargas se estrelló contra la mejilla de Montoya. Cerrá esa boca inmunda. La humillación que había comenzado en el puesto de guardia se devolvía, multiplicada por 100, sobre el rostro del verdadero criminal. El arresto del general Ricardo Montoya sacudió los cimientos del ejército argentino. La magnitud de sus sobornos era inimaginable, y los equipos de comunicación defectuosos que intentó introducir, de haber sido desplegados, podrían haber paralizado a todas las unidades de la frontera en caso de conflicto. Sus cómplices, el empresario Acosta, los directivos de K-Defense e incluso algunos altos mandos del Estado Mayor que lo habían protegido, fueron cayendo uno tras otro. El gigantesco cartel fue desmantelado de raíz. El sargento Morales y el cabo Ferreira del puesto de guardia, que habían comenzado con su arrogancia y misoginia, fueron clasificados como cómplices en el encubrimiento de un crimen mayor. Fueron dados de baja deshonrosa y enfrentaron cargos adicionales. El demoníaco cabo Acosta, despojado del poder de su padre y de la protección del general, fue condenado a más de 10 años en una prisión militar por los cargos de tortura y complicidad en la trama de sobornos. Y el soldado Mateo Rojas fue reconocido como un héroe. Recibió una condecoración especial del jefe del Estado Mayor por su papel clave en la desarticulación de la red criminal. Pudo completar el resto de su servicio militar no en la unidad de su madre o su tía, sino en una unidad de infantería común, como siempre había querido. Pero ahora, nadie se atrevía a tratarlo con desprecio. Era un verdadero soldado que se había ganado el respeto de todos. Un año después, en un soleado día de otoño, la teniente general Elena Vargas recibía en su despacho a su hijo, Mateo Rojas, ahora un cabo a punto de terminar su servicio, que regresaba de su última licencia. A la orden. Cabo Mateo Rojas, de regreso de la licencia. Su hijo se había transformado por completo. Sus hombros eran más anchos, su mirada, firme y segura. Buen trabajo, cabo, dijo Elena con una cálida sonrisa. Mamá, Mateo rompió la formación y abrazó a su madre. Gracias, mamá. Y perdón por todo. No, Elena le dio unas palmaditas en la espalda. Soy yo la que te agradece, hijo. Salvaste a tu madre y a nuestro ejército. La terrible humillación en un puesto de guardia había comenzado con el grito desesperado de un soldado, pero se había convertido en la espada de la dama de hierro, que extirpó el cáncer que carcomía a las Fuerzas Armadas. No fue una simple venganza. Fue la erradicación de la corrupción más profunda, un acto que permitió que un hijo desesperado se levantara por sí mismo. Esa fue la catarsis más profunda y poderosa que Elena Vargas había logrado jamás. El día que el general Montoya fue arrestado, la noticia sacudió a toda la nación. No fue solo un escándalo de corrupción, fue la crónica de una operación de inteligencia magistral, en la que la dama de hierro usó a su propio hijo como cebo para clavar un puñal en el corazón de un colega corrupto. Ricardo Montoya fue despojado de su uniforme. El peso de sus 2 estrellas fue reemplazado por el de unas frías esposas de acero. En el tribunal militar, argumentó que todo había sido una trampa de Elena Vargas, que él solo seguía prácticas habituales. Pero el testimonio de Mateo, el joven al que había mantenido a su lado como un leal asistente, y la prueba irrefutable de los equipos defectuosos, lo destrozaron. Su mayor error fue subestimar a Elena Vargas,
viéndola solo como una madre cegada por la preocupación. Nunca imaginó que la desesperación de una madre, combinada con la mente estratégica de la Dama de Hierro, se convertiría en el arma más letal. Fue condenado a la pena máxima. La red tejida por la Dama de Hierro no dejó cabos sueltos. El empresario Acosta, los directivos de K-Defense, los altos mandos que protegían a Montoya, todos cayeron. En el nuevo regimiento, ahora bajo el mando de un comandante íntegro, la primera norma del puesto de guardia fue reescrita: todo visitante, sin importar su género o vestimenta, será tratado con el máximo respeto debido a un ciudadano de la República Argentina. La leyenda de las hermanas Vargas se extendió por todo el ejército. La palabra mujer en uniforme ya no era sinónimo de debilidad, sino de una justicia implacable. El tiempo pasó. Y en una mañana de otoño, 1 año y medio después, el cabo Mateo Rojas, vestido con un impecable uniforme de civil, cruzó el puesto de guardia por última vez. Frente a él, como aquel día fatídico, lo esperaban 2 sedanes negros. De ellos bajaron Elena y Sofía, vestidas con ropa informal. Mateo se detuvo frente a ellas y, con la voz más firme y clara de toda su vida, ejecutó su último saludo. A la orden. Informo que el cabo Mateo Rojas, en el día de la fecha y por orden superior, ha finalizado su servicio militar. Sin novedad. La teniente general Elena Vargas, que ahora era solo Elena, la madre, recibió el saludo. Sus ojos se humedecieron. Buen trabajo, hijo mío. Sofía se acercó y revolvió con rudeza el pelo de su sobrino, ahora mucho más alto que ella. Te la bancaste bien, pibe. Ahora vamos a comer de verdad. Tu mamá lleva días cocinando. En el auto, de regreso a la ciudad, Mateo, liberado de la tensión de 2 años, se durmió profundamente en el asiento trasero. Elena lo observó por el espejo retrovisor. Pensó que, 1 año atrás, había ido a ese cuartel como madre, y allí, ante la humillación, había reaccionado como general. Montoya la había subestimado, y ese fue su fin. No pudo imaginar la fuerza aterradora que se desata cuando la furia de una madre se encuentra con el filo de la Dama de Hierro. Elena volvió a mirar hacia adelante. La carretera se extendía ante ella. No solo debía proteger a su hijo, sino a los miles de hijos como Mateo que entregaban su juventud al servicio de la patria. Las lágrimas que había derramado habían sido lágrimas calientes por un hijo y, al mismo tiempo, lágrimas frías por un ejército corrompido. El acero había llorado 2 veces.